En este video te quiero contar cómo hice para entrar a ingeniería en la Universidad Católica. Entonces te quiero poner un poco en contexto de quién soy y cómo fue mi proceso para entrar a la universidad. Entonces me llamo Martín, estoy ahora mismo estudiando ingeniería civil industrial en la Universidad Católica. Estoy en quinto año, ya me van faltando 2 semestres para terminar y titularme. Y en este video te quiero contar exactamente cuál fue todo el proceso para poder entrar a la universidad y estudiar ingeniería. La verdad es que yo me estaba preparando para la PAES, ¿ya? Entonces como que tenía muy mala base. Realmente era en ese momento como esa PDT o prueba de transición, como que ahí hubo un tremendo enredo, no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba la prueba, pero era pandemia. Entonces yo estaba con clase online y estaba en cuarto medio y tenía que prepararme para pruebas. Y resulta que no tenía muy buena base del colegio, ya si te soy sincero, como que me hicieron hacer un ensayo de esos típicos que vienen como que te hacen en el colegio porque viene, no sé si una universidad que ofrece hacer el ensayo o cómo funciona. Hice ese ensayo y me fue bien mal, hermano. O sea, como que de verdad que me fue como en ese momento, como, no sé, 500 y algo puntos de 850 que eran en ese momento. Y yo dije, fan, o sea, como, ¿cómo voy a entrar a ingeniería así, ¿cierto? Y en la católica. Em, y entonces me puse a ver cuáles eran los puntajes de corte, ¿ya? Y los puntajes de corte en la católica eran como 749 en ese momento de 850, ¿ya? Pero ese era el último, como el último que entró. Ahora en la escala de hoy día deben ser algo así como 900, 800 y algo por ahí, pero era bien alto, ¿ya? Y yo decía, ¿cómo voy a llegar a ese puntaje? Como que no veía la forma. Entonces dije, mira, si quiero lograr entrar, tengo que ponerme serio y tengo que ponerme foco full a estudiar para conseguir entrar y alcanzar el puntaje, ¿ya? En cuento corto, lo que pasó fue que logré entrar, ¿ya? Logré entrar con un buen puntaje, ¿ya? De hecho, en la prueba de matemáticas me equivoqué en una, hermano, me equivoqué en una. Casi fui puntaje nacional, me equivoqué en una, pero todo el proceso de estudio funcionó, ¿ya? Y terminé como entre los primeros 120, 121 creo, que de los que entraban a la carrera, de 800 o 600 que entraban en la carrera, ¿ya? Entonces como que yo en el principio pensaba que eso era imposible, ya porque tenía una muy mala base y no sabía cómo iba a conseguir ese puntaje. Entonces, el proceso durante la pandemia fue básicamente dedicarme full a estudiar con el siguiente proceso que te voy a estar contando. Yo me levantaba como a las 6 de la mañana, antes de que empezaran las clases, que eran online, tenía esa ventaja tal vez, si lo puedes ver así, pero me levantaba a las 6 de la mañana y lo que hacía era siempre hacer un mini ensayo, ¿ya? Un mini ensayo de todo el temario de la prueba, de la PAES, y después de hacer ese ensayo veía en cuáles me equivocaba. Y entonces anotaba los temas en los cuales me equivocaba y después iba y repasaba esos temas, ya sea leyendo o viendo un video en YouTube sobre el tema. Entonces, como que al tiro, como que hacía un ensayo para ponerme a prueba, veía en qué no me iba tan bien y de ahí lo repasaba, ¿ya? Y así iba haciendo todas las mañanas, apenas me levantaba, para filtrar al final como los contenidos, ir como repasando aquellos contenidos que requerían más repaso, ¿cierto? Porque si habían contenidos en los que siempre los tenía buenos, como que no hacía falta seguir repasando y me enfocaba simplemente en los temas del temario en los cuales me equivocaba. Y así iba como filtrando, 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 hasta que llegaba un punto en el que ya no tenía como temas que me faltaran, ¿cierto? Temas que no dominara. Pero también lo que hacía era tratar de hacer cada semana un ensayo completo, ¿ya? Un ensayo completo de matemáticas para ponerme a prueba en una situación real. Y en ese momento creo que hasta lo hacía con mascarilla, ¿ya? Así como para ponerme full en la situación. Como que decía, tengo que hacerlo lo más realista posible. Me ponía un tiempo y decía, si sacaba ese tiempo, ya, se acabó todo. Lo hacía full concentrado, sin música, sin nada, poniéndome en la situación real. Ya incluso creo que con mascarilla, porque en ese caso, en ese momento había que ir a dar la prueba con mascarilla. Entonces me puse en la situación y eso es ideal, ¿ya? Porque si te pones en la situación real de dar la prueba y lo haces una y otra y otra y otra vez, al momento que llegues a dar la prueba como que ya vas a estar preparado y vas a decir como, esto lo he hecho 1000 veces, esta va a ser una prueba más. Y así es como me sentí, ya como lo había hecho tantas veces, el dar la prueba fue como, ok, otro de mis repasos más.
y no me puse nervioso, no me pasó nada de eso realmente porque ya lo había hecho miles de veces, ¿ya? Entonces yo creo que sirve un montón eso de ponerte como en la situación real, hacerte un ensayo de verdad para, para al final prepararte para esa situación, ¿ya? De forma que cuando llegues a la PAES, a dar la PAES, estés preparado y emocional y mentalmente y de conocimiento también, porque hay mucha gente que le juega en contra eso, que se ponen nerviosos, ¿cierto? Estudian un montón, pero después dan la prueba y como que se les va por los nervios y no les va bien. Entonces lo ideal es que te prepares, ¿cierto? De la forma más realista posible, ¿ya? Entonces ahora te voy a dar el plan, que yo creo que es el método que más funciona y que no es la gran cosa, pero como que te va a servir un montón. Lo que vas a hacer es tratar de hacer todos los días un mini ensayo. Ya un mini ensayo me refiero como entre 12 a 15 preguntas al día, ¿ya? Entonces con eso vas a notar en cuáles te equivocaste, ¿ya? ¿Qué temas específicos te equivocaste? Por ejemplo, si hiciste de sistema de ecuaciones, números y probabilidades y te equivocaste en probabilidades, anota específicamente el contenido de probabilidades en el que te equivocaste, vas y lo repasas, ¿ya? Entonces lo repasas y después al día siguiente haces otro mini ensayo y ves en qué te equivocaste ahora. Capaz que ahora te equivocaste en geometría, entonces vas y repasas ese contenido específico de geometría y así todos los días para que vayas filtrando al final los contenidos. Entonces como que vas a hacer un ensayo, te pones a prueba de una para ver tus conocimientos, no tenéis que tener miedo a hacer ensayos, porque es lo que realmente yo creo que es lo único que te va a rendir para estudiar. Ya hay mucha gente que se pone a hacer resúmenes, gente que se pone a hacer, qué sé yo, a hacer dibujitos y cosas así. Eso yo creo que no sirve, si te soy sincero. Como que lo que más sirve es ir de una, hacer un ensayo, porque es como lo más realista, porque en la PAES no te van a hacer un resumen, no te van a hacer un dibujito, te van a hacer resolver el ensayo completo. Entonces, tú tenés que ponerte a hacer ensayos de la manera más realista posible, ¿ya? Entonces, hacer estos mini ensayos te va a servir para, primero, ponerte en una situación real y segundo, para filtrar los contenidos, para que no pierdas tiempo repasando cosas que ya dominas, ¿ya? Porque lo menos que queremos es repasar cosas que ya sabemos. Queremos repasar esas cosas que nos complican, esas cosas que nos va mal, ¿ya? Porque si empiezas a repasar esas cosas en las que te va mal, vas a subir tu puntaje un montón, ¿ya? Porque digamos que yo domino números y probabilidades. Hago un ensayo, me va a ir súper bien en números y en probabilidades. Y me va a ir mal en geometría y en el otro eje, ¿ya? Entonces, si yo me pongo a seguir estudiando números y probabilidades, que ya es lo que domino, voy a hacer otro ensayo y me va a pasar lo mismo. Y mi puntaje no va a subir. El verdadero aumento de puntaje va a venir cuando yo me ponga a repasar esos temas que me complican. El tema de geometría. Ya ese eje me va a ayudar a subirme de puntaje porque es lo que más me complica. Entonces eso es lo que buscamos con los mini ensayos. Identificar cuáles son las áreas en las que más nos complica para centrar el foco en esas. ¿Ya? Porque esos temas van a ser los que nos van a hacer subir el puntaje mucho más. Y lo segundo que vas a tener que hacer es hacer un ensayo semanal, ojalá, en este caso matemáticas, para medir tu progreso, ¿ya? Porque, o sea, la idea es que cada semana estés subiendo y cada semana, después de esos ensayos grandes, anotes nuevamente los contenidos en los que te equivocaste, en qué temas específicos te equivocaste, para repasar esos temas, ¿ya? Y quizás poner el foco durante la semana para hacer mini ensayos quizás más tirados para ese tema. Y de ahí, al finalizar la semana, haces otro ensayo completo. Y así, hasta que vas a ir subiendo tu puntaje, subiendo, y va a llegar a un punto en el que vas a dominar todos los temas, que como que de ahí te vas a equivocar en unas pocas. Y vas a tener que simplemente seguir repasando unos poquitos temas que son quizás los que más te complican, ¿ya? En mi caso yo creo que los que más me complicaban era como geometría principalmente, o de repente me equivocaba en algunos tipos de ejercicios específicos que tenían una manera diferente de resolverlos, pero de ahí como había hecho tantos ensayos, como que dije ya, me tengo que enfocar en repasar esto. Repasaba eso y como que mejoraba. Ya fui subiendo mis puntajes, o sea, partí como en 600, 500 y terminé haciendo ensayos en los que sacaba 900 y algo, ya como que me equivocaba en uno o dos. Entonces como que ya iba súper preparado para la PAES, ¿ya? Entonces ese es básicamente el proceso que yo seguí para sacar, 900, eran, el puntaje nacional eran 850, yo me equivoqué en una
entonces saqué 814. Ya en ese momento era la PDT, si no me equivoco. Así es como se llama. No sé por qué le cambian tanto el nombre, loco. Ya. Y para hacer ensayos, ¿dónde los hacemos? Yo te voy a recomendar que uses Preu AI. Es una aplicación que estoy desarrollando yo para ayudar a estudiantes a que se preparen para la PAES. ¿Ya? Acá tenemos pues, un lado de lecciones, es decir, tienes clases súper interactivas para que aprendas todos los contenidos del temario de la PAES. Tenemos matemáticas M1, tenemos historia, tenemos biología, física, química, para que aprendas todos los temas del temario de la PAES de forma súper rápida e intuitiva. Ya literalmente son clases estilo Duolingo, parece un juego, y vas mejorando así y aprendiendo. Y segundo, tenemos un generador de ensayos, de forma que puedes generar mini ensayos, los mini ensayos que te digo, con el tema específico que quieres repasar. Entonces generas esos ensayos y después te dice exactamente en qué te equivocaste, te dice la explicación de lo que te equivocaste para que sepas exactamente en qué es lo que necesitas repasar. Y después vas a tener estadísticas por cada tema, por cada eje temático, para que sepas cuál es el que más necesitas repasar. ¿Ya? Así que te recomiendo que uses esa aplicación. Y eso, nos vemos en el siguiente video. Espero que te vaya muy bien preparando la PAES.